Yo creo que está sucediendo o desarrollándose dentro más o menos de lo que estaba previsto, más allá de la oposición de los productores agropecuarios, que están nucleados en la mesa de enlace. El resto es más o menos lo que se previó, una serie de 11 cortes protegidos para que no se puedan exportar, y el resto con exportación libre. O sea, me parece de que el gobierno no tenía otra alternativa. No tenía otra alternativa porque la carne había aumentado casi 30 puntos más por encima de la inflación. Evidentemente ahí había maniobras especulativas que no beneficiaban a los productores agropecuarios, para nada, porque nosotros vendíamos los novillos a 180 pesos el kilo y en la carnicería estaba a 900.000 pesos. O sea, estaba 5 veces más. Es un verdadero disparate lo que sucedía ahí en el medio con esa intermediación, y yo creo que, bueno, el gobierno también detectó una serie de irregularidades muy profundas en los frigoríficos. Inspeccionaron 154 frigoríficos, de los cuales el 90% tenía problemas de papeles, estaba muy flojo de papeles, había sobrefacturación, subfacturación, interdictaron varias toneladas de carne en Montevideo, de triangulaciones que había con China, en donde habían hecho un rublo ganadero, en donde vendían vaca vieja, la facturaban a $3.000 la tonelada a Punta del Este, y de Punta del Este la facturaron en $4.400 la tonelada a China, y después entraba el dinero por el contado con liquidación, y cada operación, cada rublo de eso, le dejaban 2 millones de pesos de ganancia anual por container. O sea, bueno, se descubrieron una serie de irregularidades que provenían del gobierno de la época de Macri, con la sociedad anónima simplificada, con que no había que hacer ninguna declaración, con la simplificación de trámites y todo ese tipo de cosas, que lo único que hacen es perjudicar al que trabaja en serio y beneficiar al que es un pillo. Y eso es lo que se está poniéndole límite ahora. Peretti, ¿qué tal? Emilia lo saluda. Gracias Hola. nuevamente por estar con nosotros en Noticias 12. No, por favor. Preguntarle, usted, clarísimo el repaso que recién hacía de cuáles fueron las decisiones que tomó el gobierno para poder restringir o llegar a este punto, ¿no?, de restringir las exportaciones de carne. Pero quiero preguntarle por una cita textual de usted, porque cuando se anunció esta restricción, usted declaró exactamente: se suspendió la exportación de carne, sino 4 frigoríficos se llevaban puesto al gobierno. Nos gustaría que nos comente quiénes son esos 4 frigoríficos y, bueno, si existe real un monopolio en la Argentina. Y el monopolio es más que evidente. 4 o 5 frigoríficos tienen casi el 85% de la exportación de la República Argentina. Y se llevaban puesto el gobierno. Se llevaban puesto la democracia también. Porque acá había claramente un ataque a la estabilidad democrática a partir del aumento desmesurado de precios. ¿Cómo puede ser que el kilo de carne aumente el 40% más que la inflación? ¿Cómo puede ser que el kilo de carne aumente no me acuerdo cuánto por ciento más que el tipo de cambio? Evidentemente había una maniobra especulativa destinada a dañar la credibilidad del gobierno. Y yo creo que sí hay que hacer una crítica al gobierno, que demoró tanto en meterle mano al asunto, porque esto venía de hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Tendría que haberse preocupado antes. El gobierno toma conocimiento, toma contacto con esto cuando lo saca Marcelo Rossi como presidente del RUCA y lo pone a Luciano Sarich. Ahí se da cuenta la maniobra que estaban haciendo, y bueno, y empieza a tomar decisiones al respecto, ¿no es cierto? ¿Con quién debería entonces, desde su óptica, desde su visión, encarar el gobierno el anunciado plan ganadero? ¿Es posible sostenerlo solamente con los pequeños y medianos productores? Acá hay una confusión que tiene democrática. El ministro de Agricultura no es el representante de los productores agropecuarios ante el Poder Ejecutivo, sino que es el representante del conjunto de la sociedad frente al sector, que es una cosa totalmente distinta. El gobierno debe elaborar un plan ganadero y ponerlo en práctica y consultarlo con los organismos técnicos que tiene el Estado, que los tiene que tener, y consultarlo con los productores ganaderos, que lo tiene que consultar, que están. El que quiera participar, participa, y el que no quiera participar, no participa. La ganadería argentina está muy atrasada. Tenemos apenas el 60% de índice de destete. 10% de aumento del índice de destete son 2.300.000 terneros más al año. Tendríamos para abastecer todo el mercado interno y exportar, que son los 5 millones de toneladas que habló Culfas cuando se anunció el acuerdo. Ahora, el problema de que las vacas no se preñan, las 23 millones de vacas que no se preñan, no son del Estado argentino.
No va a venir Alberto Fernández a cuidarte el toro. Eso es una responsabilidad del sector privado, que debe asumirla los ganaderos. Debe asumir que no se le puede reclamar todo al Estado. Y después cuando el Estado te quiere regular algo, quejarse. Entonces acá lo que hay que tomar conciencia es de que el Estado debe asumir su rol y los privados deben asumir su rol. El Estado te tratará de capacitar, de brindar créditos blandos, de brindar alguna forma de mejorar las pasturas, para mejorar los bretes, las aguadas, mejorar la genética de los toros, en fin, todas las cosas que hagan el coso, y los privados tendrán que cuidar las vacas, porque el problema si no es muy difícil de resolver, ¿no es cierto? Peretti, recién hablábamos del plan ganadero. Digo, ¿qué otras medidas debería aplicar o consensuar el gobierno en este caso para poder lograr bajar el precio de la carne? Y mire, medidas hay que tomar varias medidas, ¿no? Yo siempre fui muy partidario de prohibirle a los supermercados vender carne fresca en la góndola. Todo debe pasar por las carnicerías. Yo soy muy partidario del consumo de cercanía. Yo soy muy partidario de que defensa de los mercados de referencia como el mercado de Liniers. Usted le permite ver dónde choca, dónde puja la oferta y la demanda. Yo subsidiaría fletes a los pequeños y medianos productores para que manden su hacienda a Liniers y abriría varios mercados de referencia. Prohibiría la venta directa de los ganaderos a los frigoríficos. Todo debe pasar bajo martillo, todo debe pasar por la feria. Y a partir de ahí uno puede ver, puede analizar la oferta y la demanda con mayor transparencia y mayor claridad. Yo creo que eso se puede hacer, no es costoso, es fácil, relativamente fácil de aplicar. Hay que llegar a acuerdos con las casas consignatarias, que yo creo que le vendría muy bien y estaría muy, muy contenta de llegar a este tipo de acuerdos, y armar un mercado ganadero de hacienda en pie mucho más transparente y mucho más dinámico, mucho más ágil y de mucho más volumen. Peretti, recién decíamos que bueno, el Estado se ha mostrado con diferentes instituciones y demás, pero mantiene indudablemente un diálogo mucho más fluido con el Consejo Agroindustrial que, por ejemplo, con la mesa de enlace. ¿Qué diferencias, de acuerdo de su punto de vista o su opinión, existen entre ambas entidades y qué intereses se persiguen, ¿no? Mire, yo no sé si hay diferencia entre las 4 entidades que están en la mesa de enlace están en el Consejo Agroindustrial. No veo cuál es la diferencia que hay ahí. A mí lo que no me pareció oportuno, la foto que se sacó el presidente horas antes del anuncio con la mesa de enlace. Eso sí me pareció inoportuno, porque la mesa de enlace hacía menos de 4 o 5 días que le acaba de terminar un paro de 11 días, el tercer paro que le hace en 18 meses de gestión. En un momento en donde estamos en uno de los mejores momentos del sector agropecuario, donde se han bajado todos los récords de venta de maquinaria agrícola, de venta de sembradora, de venta de tractores, 50% más arriba de la venta de tractores, en fin, donde hay muy buenos precios internacionales. La verdad, hacerle 3 paros a un gobierno como el de Alberto, que no tiene una sola medida anticampo, porque no hay una sola medida que me puedan decir esto es anticampo, son todas medidas que toman por cuestiones políticas, son legítimas, pero que digan la verdad. Mire, esto es un problema político que tenemos, porque dentro de 90 días hay elecciones, y a mí esa foto no me cayó bien, y menos después de haber leído la carta del presidente de la Federación Agraria Argentina, que me pareció deplorable, acusando al presidente constitucional argentino, que sacó 13 millones de votos, que ganó en primera vuelta por más de 8 puntos, acusarlo de ignorante. El presidente de una entidad que no pudo ni siquiera garantizar su propio Congreso, que no tiene una filial en condiciones de votar de forma estatutaria, me parece que realmente ahí han ido un espíritu antidemocrático que poco tiene que ver con la defensa de los intereses de los productores y sí mucho que ver con un posicionamiento político a favor de Juntos por el Cambio.